Muy buenas a mis compañeros de matemática. Estoy haciendo este video para ayudar en los tres últimos ejercicios de la práctica, la cual tiene conceptos que la Inge no ha avanzado en sí para hacer la gráfica. Una forma más sencilla, yo creo, sería ponerlo al GeoGebra y memorizar cómo es la gráfica y si toca en el examen, entonces solo graficarlo de una forma y inventarse derivadas. Pero como el objetivo es aprender matemática, me gustaría enseñarles cómo hacer esto de una forma más analítica y un poquito más como que alguien que conoce matemática. Lo primero, sabemos que hay que sacar primero las derivadas, ¿ya? Pero antes de sacar la derivada de esa función, recordemos una cosa, que la derivada de un cociente, o sea, ¿qué quiere decir eso? De dos funciones que se dividen, digamos h, g, x, ¿verdad? Si yo quiero la derivada del cociente, la fórmula de la derivada es la siguiente. Digo que la función de arriba se deriva por la función de abajo sin derivar. Ese menos la función de arriba sin derivar y la función de abajo derivando. Sobre la función de abajo elevado al cuadrado. ¿Ya? Esta es la función, o bueno, esta es la ecuación para derivar un cociente. Y como aquí tenemos un cociente, entonces vamos a derivar esto. Pero antes de derivarlo también, mediante esta ecuación, hay que reconocer una cosa, que x no puede ser menos 1, porque si es menos 1, esto tiende a ser indeterminado, o sea, no hay un valor fijo. Eso quiere decir que aparece una asíntota, ¿ya?, en menos 1x. La asíntota es una línea que no puede tocar la función. Por lo tanto, en esta línea la vamos a dividir en dos a la función y va a haber una función aquí y va a haber otra función aquí. Y hay que evaluar qué está pasando en esas funciones. ¿Ya? Bien, para ver qué es lo que pasa en las funciones, vamos a hacer la derivada, la primera derivada del cociente. Como es una división, vamos a poner la derivada de arriba. Bien, la derivada de arriba, x, la derivada de x es 1 por la derivada de abajo, que en este caso es x más 1, esa función sin derivar, ¿verdad? La función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar, esa es la ecuación, por la ecuación de abajo derivando. La derivada de x más 1, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Porque es una constante. 1 más 0 es 0, entonces lo dejamos ahí y va a ser 1. Sobre la función de abajo, que en este caso es x más 1 elevado al cuadrado. Listo, esa es la derivada. Hacemos un poquito de matemáticas, va a ser x más 1 menos x y esto va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Eliminamos las x, taca, taca, y voy a tener esta función. 1 sobre x más 1 al cuadrado. Ya tengo mi primera derivada. Para sacar la segunda derivada, lo que voy a hacer es a la primera derivada expresarlo de esta forma. ¿Por qué lo estoy expresando de esta forma? Porque no quiero hacer la derivada del cociente otra vez. Entonces, para evitarme hacer ese paso y lo voy a hacer la segunda derivada, voy a hacer como una derivada que tiene su exponente. ¿Cómo es la derivada que tiene su exponente? Lo que hemos visto con la LICE. Se baja el exponente, se copia la variable o la función y al exponente se le resta menos 1. En este caso es menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro, bueno, su derivada es 1. Por lo tanto, ya tengo la segunda derivada también. Aquí hay un pequeño problema. Bueno, no es problema. ¿Ya? Simplemente es un análisis que hay que hacer. Expresando esto como si fuese una fracción, va a quedar así. Y hay que analizar la primera y segunda derivada. Si yo igualo esto a 0, ¿ya?, como hemos aprendido en las clases, prácticamente me va a salir algunas irregularidades. Por ejemplo, en esta me va a salir que 1 es igual a 0,
Aquí me va a salir que menos 2 va a ser igual a 0. O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Pues nada, o sea, sale irregularidades, por lo que quiere decir que esta no tiene soluciones. No hay puntos cóncavos, no hay puntos mínimos ni máximos, ¿ya? Entonces, no existe puntos críticos, ¿ya? No hay puntos críticos. Entonces, la función no sabemos si crece, decrece, si hay concavidad o no hay concavidad. Pues la verdad sí sabemos, ¿ya? ¿Cómo sabemos? Sencillo, reemplaza cualquier valor en esta función de aquí, cualquier valor. Si reemplazamos 0, me va a salir 1 sobre 0 más 1 elevado al cuadrado y esto me va a salir 1, 1 positivo. Y no importa qué valor de x, debido a este cuadrado siempre va a ser positivo. Lo que quiere decir es que mi función siempre va a estar en crecimiento. Debido a esta cosita que siempre vuelve positiva, mi función siempre va a crecer. Entonces la función crece. No hay puntos mínimos ni máximos, pero sabemos que la función crece. Eso es lo que me dice la primera derivada. La segunda derivada me sirve para la concavidad. Ahora, aquí hay un punto de... No es punto crítico, pero es una asíntota, la cual también tiene la segunda derivada y hay que analizarla. ¿De acuerdo? Aquí sí hay que analizarlo. Y hay que ver qué pasa en este cuadrante y qué pasa en este cuadrante de aquí. ¿Ya? Entonces, reemplazamos valores. Reemplacemos el 0. En la segunda derivada voy a reemplazar el 0 que se encuentra en este cuadrante, en esta parte de aquí. Reemplazando el 0 va a ser menos 2 sobre 0 más 1 elevado al cubo y esto va a ser menos 2. ¿Ya? Entonces es negativo. ¿Qué quiere decir? Que en este cuadrante va a ser carita triste. Aquí va a ser carita triste. ¿Ya? Veamos un punto que esté a la izquierda del menos 1, o sea, a este lado. Pongámosle el menos 2. Entonces voy a tener menos 2 sobre menos 2 más 1 elevado al cubo. Menos 2 más 1 me va a dar menos 1. Entonces, elevado al cubo es menos 1. Menos 2 menos 1 me va a dar 2 positivo. Eso quiere decir que en este cuadrante mi función va a ser carita feliz. ¿Por qué? Porque es positiva. Pero recordemos lo siguiente, la función crece, siempre crece. Por lo tanto, yo solo tengo que tomar la parte de la curva que crece. En este caso sería esta parte y en esta otra función sería esta parte. Entonces dibujo eso en mis funciones, taca, 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 y digo esto crece y esto también crece. Entonces así más o menos está quedando mi curvatura. Ahora, lo que no sé son estos puntos. Esto sé que se va a ir hasta el infinito hacia arriba y este sé que se va a ir hasta el infinito hacia abajo, porque eso lo he sacado desde la curvatura, ¿verdad? La curvatura crece o decrece. Lo que pasa es que no sé, ya, o sea, no estoy muy claro por el momento de qué está ocurriendo en estos extremos, ¿ya? En esos extremos. Entonces yo tengo que evaluar y aquí es donde entra algo que la licenciada no nos ha indicado, pero es bueno conocerlo y es utilizar límites. Vamos a utilizar límite cuando x tiende a menos infinito, ¿ya? Y cuando tiende a infinito de la función principal, que es x sobre x más 1. Para poder resolver este límite, si tú lo reemplazas simplemente va a ser infinito sobre infinito, ¿ya? Y eso es una indeterminada. Para romper la indeterminada, no vamos a hacer lo que hemos aprendido con Marcelino, ya que sabemos derivar, vamos a hacer Hopital. ¿Qué es Hopital? Derivar arriba, derivar abajo y romper la indeterminada. La derivada de x es 1. Aquí va a ser 1 más 1, ¿ya? Ah, no, la derivada de 1 es 0, perdón. La derivada de 1 es 0. La derivada de x es 1. Entonces aquí me dice que el límite es 1. Si yo evalúo en x tiende a infinito,
también me va a salir 1 porque es el mismo procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, me está diciendo que esta función que voy a tener aquí en punto 1, voy a graficar aquí mi punto 1 en Y, mi 1 en Y, y voy a hacer una línea grandecita. ¿Ya? Y me dice que este extremo de esta otra función, de esta función, tiende a acercarse a 1. En otras palabras, va a ser así. Va a partir desde menos infinito, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer y se va a ir a 1. ¿Ya? Ahora fíjense, en este punto he marcado 0. Si aquí yo reemplazo 0, va a ser 0 más 1 igual a 0. Quiere decir que cuando x es 0, y es 0, por lo tanto pasa por el origen de coordenadas. Entonces, para hacerlo, esto no creo que revise, pero para hacerlo más exacto mi gráfica, tengo que hacerlo pasar por el eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi grafiquita, está partiendo desde abajo, va a pasar por el origen y va a tender a acercarse a 1, ¿ya? Siempre creciente y de forma como si fuese parábola triste. El otro aparece o se va hasta el infinito, pero su extremo inferior, o bueno, su extremo de la izquierda, quiere acercarse a 1. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Cuando es menos infinito se acerca a 1 y cuando se acerca al infinito positivo, este es infinito positivo, este es infinito negativo, ¿verdad? Cuando viene desde el infinito negativo se aproxima a 1 y cuando va al infinito positivo, o bueno, cuando viene del infinito negativo se aproxima a 1 y cuando va al infinito positivo se aproxima a 1. Y listo, eso es toda la gráfica en este caso, ¿ya? Pasemos a la otra gráfica, rápidamente, esta EX, que también hay que hacer esto de límites. Y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Esto simplemente hay que usar la derivada de un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? Ya. Para los que no se acuerdan, por si acaso, la derivada de un producto, nada, hx por gx, ¿ya? Su derivada es el primero derivando por el segundo sin derivar, más el primero derivando y el segundo, o bueno, el segundo derivando y el primero sin derivar. ¿De acuerdo? De esa forma. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y también recordar una cosa, la derivada de EX sigue siendo EX, ¿ya? O sea, no cambia. Es un valor. Es un valor interesante, por cierto. Bien, entonces derivamos la primera. Tac. Entonces, como es un producto, derivamos la primera. La derivada de X es 1 por el segundo sin derivar. Más aquí el primero sin derivar, que sería X, por el segundo derivando. Y la derivada de EX sigue siendo EX. Aquí, ordenándolo, factorizando EX, factorizo EX, adentro me queda 1 más X. ¿De acuerdo? De esa forma. Saco la segunda derivada. Pac, 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 pac. Aquí, la derivada de EX sigue siendo EX. ¿Ya? O puedo de una vez derivar en esta otra función. Derivada de EX por el primero sin derivar. Más el primero sin derivar y la derivada del segundo, que sería esta cosa de aquí. Y 1 más X, sabemos que eso es 1. Factorizamos de nuevo EX y adentro me queda 1 más X, o sea, esto, más, ¿verdad? Lo que ha quedado aquí, que sería 1. En otras palabras, la función f de x2, o bueno, la segunda derivada de esta función, es ex 2 veces más x, o x más 2 también. ¿De acuerdo? Encontrar puntos máximos y mínimos. Esto lo igualamos a 0, esto lo igualamos a 0. Pero sé otra cosa más.
que x no tiene ningún valor, si quiero igualar a 0, x no tiene ningún valor existente en los reales. O sea, no existen los reales. Bueno, no sé qué he escrito aquí, así sería. X no existe en los reales. ¿Ya? Solo existiría en imaginarios, pero no nos metemos en ese campo. Por lo tanto, esta x no nos interesa. Lo que nos interesa sería estos de aquí. ¿Ya? Estos de aquí. Entonces yo voy a sacar dos puntos críticos de eso. Despejando, de aquí voy a tener que x va a ser un punto crítico -1 y de aquí voy a sacar otro punto crítico -2. Esto es para máximos y mínimos y esto es para concavidades. ¿Ya? Entonces voy a graficar esos dos puntos aquí en mi gráfica, -1 y -2. Voy a hacer una línea en estos dos para analizar qué pasa. Esta voy a usar otro colorcito. ¿Ya? De aquí ver qué pasa. Voy a usar un punto, voy a usar el 0. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en esto cuando f es 0, 0, todo es 0. Entonces quiere decir que mi función pasa por el origen. Entonces aquí es un punto de la función. Si yo evalúo en 0, en tanto en la primera derivada como en la segunda derivada, entonces vamos a ver aquí. La primera derivada evaluada en 0, en el punto 0, va a ser igual a e a la 0, reemplazo aquí donde está x0 simplemente, 1 más 0. E a la 0 es 1, por 1 me va a dar 1, 1 positivo, lo que quiere decir que arriba de -1, que todo este sector de aquí, la función crece. Y si ese sector, la función crece, quiere decir que en este otro sector, al lado de -1, decrece. Entonces estamos hablando de un punto mínimo. ¿Ya? Ahora analicemos las concavidades. Para esto necesitamos evaluar la segunda derivada. Igual lo vamos a derivar en el punto 0. ¿Ya? Entonces va a ser e a la 0, 2 más 0, y esto me va a dar igual a 2, también positivo. Quiere decir que en este sector de aquí, arriba de -2, es carita feliz. Carita feliz. Y abajo de 2 es carita triste. ¿Ya? Ahorita mi función está medio rara, pero lo vamos a ir acomodando. ¿De acuerdo? Ok. Voy a encontrar los puntitos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a mi función principal, esta de aquí, le voy a ir añadiendo los valores de 1 y de... Ah, no, de -1 y de -2. -1, que sería -1 e elevado a la -1, y esto sería 1 sobre e. Y en el otro caso sería -2, que sería -2 e elevado a la -2, y expresado esto sería -2 sobre e elevado al cuadrado. Saco sus valores próximos. 1 sobre e me va a salir 0,37. Bueno, en realidad es negativo, porque tiene un negativo, menos 0,37. Y el otro va a ser -2, 1 sobre x, 1 sobre e cuadrado. Y mismo lo haré. Menos 2 sobre e al cuadrado. Esto me da -27, menos 0,27. Esto va a ser menos 0,27. Ahora sí, simplemente grafiquemos la función. ¿Ya? Aquí me dice que la función decrece. Entonces, en esta función que tenía que ser carita triste, ¿ya? Solo voy a dibujar la parte que decrece. O sea, esta partecita. ¿Ya? Borro esto, ¿ya? Y solo dibujo esa partecita, esa curva que decrece.
voy a marcar en 2, cuando es menos 2, trabaja con 0,27. Esto lo voy a poner un poquito más aquí. Aquí lo voy a hacer eso. Aquí decrece hasta llegar a menos 1, crece después de menos 1. Aquí es carita feliz en arriba de 2, es carita triste en menos 2. Entonces, uno de mis puntos voy a decir menos 0,27 y voy a poner aquí 0,37, un poco lejano para que se note. Este va con 1 y este va con 2. ¿Ya? La función se pone triste hasta llegar aquí. ¿Ya? Ahora aquí, la función se pone feliz, pero sigue bajando. ¿Ya? Porque decrece, te dice. Decrece en todo este sector. Está decreciendo en todo este sector. Llega a menos 1 y empieza a crecer, pero con carita feliz. Entonces esto va a subir. ¿Ya? Esto va a subir y tiene que pasar por el eje el punto de origen, ¿verdad? Y se tiene que ir hasta el infinito. Y la curvatura podría quedar hasta ahí, ¿de acuerdo? Pero hay que analizar unas cosas. Estos extremos se analizan siempre cuando las funciones tienen raíces, logaritmos, esta de Euler, y hay que evaluar qué está pasando con esos extremos. Entonces, evaluemos los límites cuando x tiende al infinito y cuando x tiende al menos infinito. Cuando x tiende al infinito, no hay nada que hacer porque va a ser infinito por e al infinito y esto va a ser infinito al infinito, esto va a ser infinito. Entonces, en otras palabras, esto se va a ir al infinito. No hay ningún problema. Veamos qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Y aquí ya empieza una cosa. Va a ser menos infinito. Aquí va a ser e elevado a la menos infinito. Y como es un negativo, va a ser menos infinito sobre e al infinito, porque el negativo baja. Y eso va a ser menos infinito sobre infinito. Y esto es una indeterminada, por lo tanto, no hay límite claro ahí. Entonces hay que hallar un límite. Para poder hacer Hopital siempre tiene que estar en cocientes en una división. Si no, no puedo. Cuidado, estén derivando arriba nomás. Lo tengo que expresar de la siguiente forma. ¿Ya? Esto se puede expresar de esta forma y ya está en una división. Y ahora sí puedo aplicar Hopital. La derivada de x, 1. La derivada de ex de e menos x va a ser e menos x por la derivada de menos x. Eso sería menos 1. Ahora sí, reemplazamos menos infinito. Entonces va a ser 1 sobre e a la menos por menos infinito por menos 1. Menos por menos me va a dar más, va a ser más infinito. E al infinito es infinito. Infinito por menos 1 menos infinito, pero no importa si es negativo o positivo, esto siempre va a tender a 0. No existe menos 0, así que no importa el negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi extremo izquierdo se vaya yendo al menos infinito, ¿ya? Esta cosita de aquí, ¿ya? Esta cosita de aquí va a aproximarse al 0 y nunca va a tocar el 0. Entonces la gráfica original queda de esta forma. Desde menos infinito, casi acercándose al 0, punto de intersección o de inflexión en 2, punto de mínimo en menos 1, pasa por el origen de coordenadas y se va. Y de esta forma queda la gráfica. ¿De acuerdo? Simplemente eso en este caso y nos vamos con el último ejercicio que es el de la raíz.
En este caso no hay nada que evaluar, simplemente derivar y ver qué pasa. Bien, cuando hay raíces hay que tener cuidado del dominio, pero aquí por si acaso x cuadrado más 1 tendría que ser mayor o igual a 0 y siempre va a ser mayor o igual a 0 por este cuadradito de aquí. ¿Ya? O sea, siempre va a ser positivo. Entonces no hay nada que evaluar ahí, solamente sacar su derivada. Bien, para sacar la derivada yo recuerdo que x cuadrado más 1 es igual a 1 sobre 2, ¿verdad? Esa es raíz cuadrada. Para hacer esta derivada, el exponente baja, ¿ya? Y se le resta menos 1. Un medio menos 1, esto es igual a menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, solo recordar esas cositas. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es todo lo que les he explicado, pero en forma más rápida. Bajo un medio, x cuadrado más 1 va a ser un medio menos 1 y eso es menos un medio. ¿De acuerdo? Por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 1 es 0, así que ya no se anota. Menos la derivada de esta x, que es 1. Listo. Simplificamos este 2 con este 2 y tengo la siguiente derivada. La primera derivada me quedó como x cuadrado más 1 elevado a la menos un medio por x menos 1. ¿De acuerdo? De esa forma. Vayamos con la segunda derivada. La segunda derivada pasa lo mismo. Bajamos el exponente. Primero, esto hay que recordar que es una multiplicación. ¿Sí? Esta es una multiplicación, así que el primero derivando, y la primera derivada del primero es menos un medio, x cuadrado más 1, y su exponente menos 1. Menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Si quieren pueden ponerlo en la calculadora. Menos un medio menos 1. La primera derivando, la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. O sea, copiamos la primera función. Esta es la primera función. Ah, espérense, espérense. Me estoy olvidando de una cosa. Aquí ya he derivado esto, ¿verdad? Pero me falta derivarlo adentro. Eso es 2x. Por esta x sin derivar, ¿verdad? Más, ahora sí, copio esto, x cuadrado más 1 menos un medio. Y la derivada de la segunda, que simplemente es 1 y no se nota. Menos la derivada de 1, que es 0 y no se nota. Este 2 con este 2 se simplifica y la segunda derivada, en otras palabras, me va a quedar de la siguiente forma. Taca, 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 taca. Y voy a tener menos x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios de x cuadrado. Más a ver qué se puede hacer aquí. Nada. Entonces es x cuadrado más 1 elevado a la menos un medio. Ahora, ¿qué ocurre en aquí? Veamos si hay puntos máximos y mínimos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Se iguala a 0. Voy a agarrar esta ecuación y la voy a igualar a 0. Vamos a hacer esto aquí abajo. ¿Ya? Entonces, x de f primera derivada estoy poniendo. ¿Ya? X. Esto como es negativo, tiene un exponente negativo, lo puedo expresar de la siguiente forma. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Ya se ha convertido en positivo. Y 1 medio yo sé que se representa como raíz. Entonces esto va a ser raíz de esa cosa. Tiqui, 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 tiqui. Listo. Menos 1 igual a 0. Hay que despejar x. Entonces x sobre raíz de x cuadrado más 1 igual a 1. Este va a pasar a multiplicar. Entonces va a ser x igual a x cuadrado más 1
Y ahora elevo al cuadrado. Taca, 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 para eliminar la raíz y voy a tener la siguiente ecuación. X cuadrado igual a x cuadrado más 1. Este va a pasar a restar aquí. Se me van a anular mis x cuadrados y me va a salir 0 igual a 1. Significa que no hay soluciones, ¿ya? No hay mínimos y máximos. Tanta cosa para nada, ya. Veamos qué pasa con esta otra cosa, con la segunda derivada, que igual tiene que ver qué pasa. Entonces lo voy a expresar para de f2x, ya. Va a ser x cuadrado sobre x cuadrado más 1 elevado al cubo sobre la raíz. O sea, lo he bajado esto, ¿ya? Y este es negativo. Más, aquí va a ser 1 sobre x cuadrado más 1. Lo estoy bajando por este negativo, ¿ya? Y el 1 medio se expresa como raíz. Y esto igual a 0. Esto lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. O digo, perdón, como está restando lo voy a pasar a sumar. Voy a tener raíz de x cuadrado más 1 igual a x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más 1 elevado al cubo. Esto pasa a multiplicar, entonces voy a tener de la siguiente forma. Raíz de x cuadrado más 1 elevado al cubo sobre raíz de x más 1. X cuadrado más 1. Esto va a ser igual a x cuadrado. Como está todo en una raíz, lo puedo poner todo sobre una raíz. X cuadrado más 1 elevado al cubo sobre x cuadrado más 1. Como este está elevado a la 1 y este 1 va a pasar a restar a este 3, aquí se va a convertir en raíz de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto con esto se simplifica. Sabemos que esto es igual a x cuadrado, ¿ya? Y changos. Esto con esto se simplifica y esto igual me da. O sea, tampoco hay solución, ¿ya? No hay solución. O sea, prácticamente hemos derivado para entender una cosa. No hay puntos de inflexión, no hay puntos máximos ni mínimos. ¿Ya? Pero hay que entender una cosa. Vamos a evaluar cualquier valor, ¿ya? Cualquier valor vamos a poner en las derivadas. Vamos a utilizar el valor 0, ¿sí? Para ver qué es lo que está tendiendo. Para la primera derivada, en 0. Si la primera derivada es 0, aquí va a ser 0. Va a ser 0 más 1 elevado a menos 1 medio por 0 menos 1. Bueno, aquí va a salir 0 y aquí me va a dar menos 1. Me está dando negativo, ¿qué quiere decir? Que toda mi función va a ser decreciente, o sea, va a ir hacia abajo. Toda mi función va a ir hacia abajo. No hay puntos críticos aquí, más que esos. Y la segunda derivada voy a ver qué pasa cuando es 0. Voy a considerar esta de aquí que está más bonita. Esta va a ser 0 al cuadrado sobre raíz de 0 más 1 al cubo. Bueno, no importa, esto se vuelve 0. Más 1 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 1. Y esto se vuelve 1. 0 más 1, 1 positivo. Está decreciendo, pero está haciendo carita feliz. ¿Y cuál es la parte de la carita feliz que decrece? Es esta cosa de acá, ¿ya? Ese sector de ahí. Entonces, mi función quiere decir que va a ser así, with, ¿ya?
No voy a completar la carita feliz porque no tiene puntos mínimos ni máximos, pero sí voy a tomar la parte que baja, ¿ya? Que baja, que decrece, porque eso es lo que me está diciendo, esta función negativa, y que es carita triste. Bueno, esa parte de la carita triste. Pero hay que ver qué pasa con los extremos, con estos extremos, ¿ya? ¿Y qué hay que hacer con eso? Pues lo que hemos hecho hasta ahora, usar límites. Límite de mi función cuando x tiende a infinito, ¿ya? X cuadrado más 1 sobre menos x. Esto va a tender a infinito, esto va a tender a menos infinito, e infinito menos infinitos es una indeterminada. ¿Cómo rompemos la indeterminada? Pues aquí hay que completar con lo que hemos aprendido el año pasado. Sería x cuadrado más 1 más x, conjugado, ¿verdad? O sea, si es negativo, con su positivo. X cuadrado más 1 más x, ¿ya? Haciendo su conjugada, tengo que mi límite hacia el infinito va a ser x cuadrado más 1 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 1 más x, y esto se simplifica, ¿ya? Reemplazando aquí, voy a tener que va a ser 1 sobre, esto va a ser infinito, más 1 infinito, raíz de infinito sigue siendo infinito, más infinito se vuelve más infinito. Entonces va a ser 1 sobre infinito, entonces esto tiende a 0. Cuando x tiende a infinito, la función x tiende a 0. También pasa lo mismo con el menos infinito, simplemente hay que reemplazarlo en esta función, ¿ya? Y aquí menos infinito elevado al cuadrado más 1 va a ser infinito al cuadrado, esto va a ser infinito. La raíz de esto, todo esto va a tender a infinito, infinito más infinito, infinito, entonces igual va a tender a 0. A ver, tan, menos infinito, menos, aquí ya. Aquí podemos reemplazarlo en la función principal, porque el menos infinito no creo que me dé. En la función principal, menos infinito elevado al cuadrado más 1, menos infinito. Menos infinito elevado al cuadrado va a ser infinito, infinito más 1, infinito, raíz de infinito, infinito. Aquí menos por menos me va a dar más infinito. Infinito más infinito va a ser infinito. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito positivo. ¿Ya? O sea, el simple reemplazo del menos infinito. En otras palabras, ¿cómo va esta curva? Cuando va desde menos infinito, aparece en infinito positivo, ¿verdad? Se está yendo desde el infinito. Y cuando se acerca a infinito, este se va acercando a 2, pero nunca toca al 2. Y esa sería en la gráfica analizando esta última parte. Pero podemos saber también si existe un choque en Y, o sea, un punto en la cual intersecta en Y. No es muy difícil, eso simplemente hay que ponerle x0, ¿ya? Entonces va a ser 0 más 1, 1 menos 0 va a ser 1. En 1 hay un choque con el eje Y, ¿ya? Cuando x es 0, y vale 1. Entonces la gráfica, para hacerla un poquito más bonita, viene desde el infinito, toca el 1, y cuando se va aproximando a 0, cada vez se va a ir aproximando a 0, pero sin tocar el 0. Listo, esta sería la gráfica de esta última función. Si se han dado cuenta, se hace matemática de gana y gusto, y con límites se hubiera hecho mucho más rápido. Espero que les sirva de ayuda estos tres ejercicios que, a mi forma de ver, podría hacerse con GeoGebra y sacarlo más rápido, pero debido a que en el examen también tiene, bueno, es para que tengan una idea de cómo se puede hacer, utilizar límites para completar ciertos criterios que las derivadas no me dan.
sí solas, ¿ya? Ok, espero que les ayude, chicos.